días para la Plaza Quintana, ¿eh? Una imagen que estamos poniendo ahora mismo en nuestra emisión en Facebook Live. Está vacilla, ¿eh? Bueno, es normal con este tiempo. Bueno, nuestro estudio empieza a tener protagonistas. Una mañana, insisto, muy frenética. Voy a poner mi nombre por ahí por si alguien no me distingue. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de una formación Cucharada que está girando y que va a tener un par de citas por Galicia. Una de ellas el próximo día 12, o sea, pasado mañana en Ferrol, y el día de San Valentín, el 14, un día después del Día de la Radio, en la Sala Moon, aquí en Compostela. Y bueno, pues uno de los miembros destacados es él, Carlos Arévalo. Buenos días, Carlos, bienvenido. Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Y aquí estamos nuevamente. Aquí estáis. Presentando música, como no podía ser de otra manera. Verdad. Bueno, urugalego, como te defines. Exacto, sí. Medio picheleiro también un poco. Totalmente. Y uno de los rostros, uno de los músicos pues más distinguidos de nuestra escena desde años atrás en Santiago de Compostela y en Galicia, en activo. En activo, sí. Yo me voy a jubilar con las baquetas en la mano. Bueno, ya estoy medio jubilado, ¿eh? La verdad. Sí, yo ya tengo mis 67 tacos. ¿Tienes 67? Sí, yo soy un viejo rockero, o un rockero viejo. O sea, este señor que está hablando en la radio, 67 años. Sí, señor, aquí estamos. No se te echa, eso es la familia, la batería, la música, yo creo que la buena onda que uno tiene que llevar por dentro es la que lo hace joven. Como decía Clint Eastwood, que con 90 y pico de años todavía sigue haciendo películas, decía, yo no dejo entrar al viejo en mí. Y tiene razón, ¿no? Está en el sofá sentado viendo la tele y tomando una cervecita o lo que sea. Entonces hay que seguir activo. Es verdad. Yo soy muy activo y... Al margen de la música, ¿tienes otras cosas? ¿Te mueves, tienes otras historias por ahí? Sí, la producción y siempre estar inventando cosas alrededor de la música. Doy clases y, bueno, mi actividad deportiva es la natación. O sea, me encanta y la hago ya la batería dicen que es súper sano nadar, ¿eh? ¿Cómo, perdón? Que es súper sano nadar. Súper sano. Y aparte, en mi caso yo, es que reseteo la vida ahí, en el agua. O sea, parto de cero. Es como poner, ¿sabes? Reseteas, estás en el agua, ya no existe nada más que el agua y disfrutar de ella, ¿no? Así que... O sea, que tantos días de agua te sientes como pez en el agua. No, estoy como pez. En vez de pájaro en el agua o pulpo. Ahora soy pulpo, porque en Cucharada era pulpo baquetas, que... Bueno, Cucharada es grupo mítico de los 70 y pico, bueno, de cuando en Madrid, bueno, y en España se hacían aquellos festivales de rock and roll donde íbamos todos, Cucharada, Leño, Coz, Asfalto, vamos. Con muchos integrantes, con mucha historia y ahora pues el presente de Cucharada. Sí, Cucharada siempre año a año siempre hacemos alguna actuación. Lo que pasa es que el año pasado, a finales del año pasado, de 2025, nos llamaron para hacer un revival con Cucharada. Quedamos 3 de los originales, ¿no? O sea, José Díez, voz, cantante y bajista y guitarrista, Antonio Molina al zurdo en la guitarra, y yo en la batería y cantando. Entonces decidimos hacer un revival, tanto del disco Limpiabotas que quería ser torero, como un recuerdo también a Manolo Tena, ¿no? A su carrera solista y a su carrera con el otro mítico trío que fue Alarma, ¿no? Con el famoso Frío, Marilyn Monroe, o sea, entonces todos esos temas van a sonar estos días. Voy a contarte una historia, ¿cómo no? Brevemente, que se la conté a alguien que conoce al hijo de Manolo Tena y se la contó y le hicieron llegar. Yo tuve el triste honor de hacerle la última entrevista a Manolo Tena en radio. El triste honor. Sí. Se la hice por una actuación y al cabo de pocos días conocimos la triste noticia del fallecimiento de Manolo Tena. Un pedazo artista. Totalmente. Manolo era un genio que él mismo lo decía, ¿no? Se autodestruyó, ¿no? O sea, y al final de su tiempo, pues nadó, cuando llegó a la orilla, pues ya era tarde, ¿no? Entonces fue una pena porque estaba en su mejor momento cantando. ¿Te acuerdas que hubo un programa que había muchos artistas y cantaban uno de los temas de otros? Las mejores versiones, la mejor voz, la mejor actitud. Es verdad que estaba participando en un concurso ahí. Sí, verdad. Marta Sánchez, tal. Y bueno, hizo unas versiones, están en YouTube y fueron
espectaculares. Pues te debe pasar esa entrevista. Nosotros tuvimos el gusto siempre con la banda de Nash de tenerlo. Nosotros tocamos todos los jueves en Vigo, en el Ensanche, y él venía todos los años, lo invitaba y venía, hacíamos un especial con él y se lo pasaba en grande y tenemos, bueno, muchísima vida yo en cucharada con él, de joven, los dos, y también de veteranos de guerra aquí en Galicia, ¿no? Él quería mucho a Galicia, él venía mucho por Vigo, ha estado en Santiago, ha tocado, te digo más, hasta en el squash, ha ido a una fiesta particular que teníamos, squash de Milladoiro, sí. Ahí apareció una noche Manolo con nosotros, la gente alucinaba, y él siempre cercano, ¿sabes? Siempre amigo de sus amigos, a mí no me ha fallado nunca. Y es bueno recordarlo. Pues sí, claro que genio. Sí. Eso, Cucharada, banda mitiquísima, que sigue en activo, que hay ganas de volver a reencontrarse con esa música de los 70, 80, exacto, en pleno año 2026, que parece que ha cambiado todo, sí, que tenemos otro sentir, otra piel, otros gustos, la gente más joven, pues no sé, le aparecen otras bandas, otros artistas, otros ritmos, claro. Ni mejores ni peores, pero el rock y esta música de esencia de músicos, de batería, de bajo, de púa, esto sigue teniendo sus adeptos. Sí, que lo sigue teniendo, sí. De hecho, en Galicia hay varias salas que todavía siguen llevando rock, heavy, pop, ¿sabes? No tantas como antes, pero bueno, seguimos ahí en la brecha, y la juventud, quieras que no, a una guitarra distorsionada y a un buen toque de batería les da gusto, ¿no? En este concepto de Cucharada aquí en Galicia lo tenemos y vamos acompañados por 3 musicazos, porque bueno, José Díez, el cantante, está un poquito malito en Madrid y no puede venir. De hecho, está de viaje ahora Antonio, el zurdo guitarrista. Entonces la banda la completamos con Leo Viñola, veterano de guerra también, que estuvo en Madrid, y que gracias a él yo estoy aquí y en Cucharada. O sea que mira, es como una devolución de moneda, y ahora él está tocando con los Cucharada, ¿no? Leo Viñola, súper guitarrista, Pablo Calleriza, Pablo Nash, sí, bajista y teclista de la banda de Nash, sí, tocando el bajo, y cantando, que va a suplir a José, es Anxo Porto, que es alumno mío de batería, pero también canta, y canta, bueno, increíble, y ha cogido la onda Cucharada, es el jovenzuelo de todos nosotros, pero sigue siendo un rockero. El que baja la media, ¿no?, de edad. ¿Perdón? El que baja la media. Exactamente, baja la media bastante, por los tobillos. Pero no, muy bien, y nos da esa onda también de rock and roll joven, ¿no? De pelo largo, cosa que a nosotros ya no la tenemos, entonces él va por esa onda. 12, o sea, pasado mañana, Ferrol, en la Capela Torrente Ballester, a las 20:30. Vale. Y el 14, Día de los Enamorados, o sea, enamorémonos del rock and roll en Santiago, Salamún, como no podía ser de otra manera, ahí, rock and roll total, a las 21:30. 21:30. 21:30 abren las puertas, empezaremos sobre las 22 a rock and rollear ahí con esta banda de 2 míticos y 3 musicazos increíbles también, o sea que... Qué ocasión más buena, ¿eh? Que un San Valentín distinto. Totalmente. Se lleva a tu chica o a tu chico y un San Valentín rock and roll. ¿Con 67 años se celebra San Valentín o...? Sí, todavía alguna rosa aparece. Sí, que por supuesto, claro. Siempre tiene que aparecer. Bueno, digo yo, hay que tener un detallito, ¿no? No, hombre, claro. Sobre todo cuando uno curra ese día. No, totalmente. Y bueno, estará ahí, viéndonos. Claro, tiene que estar. Me han dicho que eres aficionado del Obra, que sí, por cierto juega hoy a las 8. Exactamente, le deseamos toda la suerte. Te comentaba que estos Reyes hubo regalo de camisetas del Obra por casa. Vale. Y bueno, mi mujer va siempre, no se pierde ningún partido. Yo ya por mis actividades pues tampoco puedo mucho, pero siempre que puedo lo veo, lo escucho, claro. Bueno, Cucharada, banda mitiquísima. Pones en Google Cucharada Grupo y automáticamente te metes en un sinfín de historia, sí, de magnetismo con la música, de trayectoria, de altos y bajos, como cualquier otra carrera, de gente que viene, que va, pero que al final se mantiene viva, que yo creo que... Y se mantiene viva, ¿sabes? Una cosa curiosa, las letras.
muchas de las letras que en el 78 eran como irónicas, un poco de protesta, un poco de desafío social a lo impuesto o al cambio, y hay muchas que están vigentes. ¿Sí? Escucharlas y el compre, por ejemplo, que estamos todo el día comprando y siempre estamos ahí con gastando dinero, compre barato, compre esto, compre lo otro, y son letras que están totalmente actualizadas, ¿no? O sea, y bueno, no sabemos lo que... Así suena compre. A ver. Tenía 19 años ahí cuando llegué. 19. Me llovió. Bueno, Cucharada, que evidentemente lo de compre y demás, pero que es un poco relatar el momento social, cultural, político del momento. Estamos en el 78. Claro, 70, y que hay réplicas, que hay temas que no... Sí, señor. Es como Cambalache. Cambalache nunca muere. O sea, el tema, el tango Cambalache, lo pones ahora y es tal cual, ¿sabes? Y lo hicieron allá. De hecho, te voy a pasar una exclusiva. Dentro de un par de semanas voy a hacer una versión de Cambalache increíble que te la voy a presentar aquí en exclusiva. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Cuando la tenga ya en el horno, vale, te llamo y venimos a presentar Cambalache, una bien. versión que va a romper con todos los esquemas. Cambalache, ¿eh? Cambalache, es increíble. Es algo... Oye, pues ya tenemos nueva cita. Nueva cita. ¿Vienes a presentarlo? Es proceso. Lo vengo a presentar aquí contigo. Me parece muy guay, me parece muy guay. Claro, es una revisión de lo que fue. ¿Hay ganas o hay proyecto o hay algo de componer algo nuevo? De cómo sonaría Cucharada de hoy. ¿No está, por lo menos, en un presente inmediato? No, sí que está, siempre está, ¿Sí? porque aparte Antonio, el zurdo, siempre estuvo... ¿Perdona? No para de componer, entiendo. No para de componer, y tiene muchos temas que había compuesto con Manolo, ¿sabes? Ellos dos componían juntos, él la música y Manolo las letras, y entonces tiene muchos temas ahí en el cajón que siempre estamos por juntarnos. Yo cuando voy a Madrid, oye Antonio, vamos abre el baúl ese de los recuerdos. Sería buenísimo. Y hay temas que... ¿Letra de Manolo? Letras de Manolo. ¿Letra de Manolo Tena? Sí. Y escritas en papel, las tiene él escritas de Manolo, o sea que hay que sacarlo a la luz. Hay que sacarlo a la luz. Pero siempre somos un poco remolones en eso, de juntarnos y hacerlo él por su lado, porque también tiene su trabajo, da sus clases y tal. También es jubilado. Somos viejóvenes rockeros. Pero puede ocurrir. Sí, puede ocurrir, va a ocurrir porque esto es un lanzamiento, esperamos que sea con una continuidad, ¿no? De hecho, bueno, tenemos manager en Madrid para el próximo verano y bueno, estamos ilusionados dentro de las actividades nuestras, más que nada mías, ¿no? Que son, ya sabes que tengo un abanico de opciones. Ahora empiezo gira con el tributo a Michael Jackson. Estrené ahora un nuevo trío que se llama Blues Santiago. Cierto, que me pasaste info ahí. Exactamente, de ragtime, blues, jazz. Estamos tocando todos los lunes en la Galiciana. Sí. Así que os invitamos a buena gastronomía y qué chulo la Galiciana, aderezado de qué sitio más auténtico, tío. Yo me dejo ver de vez en cuando por allí. Sí. Está muy chulo, la verdad que sí. Y la verdad que ellos, ya sabes, que funcionan increíble. Sí. No tienen necesidad de tener música. Pero es ese complemento que le da un plus especial. Exactamente. Para tener más gente, pero es cuidar a la gente. Exactamente. Y que se agradece que ¿Qué hora empiezan los lunes? ¿Qué hora es? A las 21:27 le ponemos. Porque el 7 da suerte. Vale, entonces, pero esto de poner estos horarios, es que también en el cartel que me has pasado, o alguien 21:27, 21:31, y yo, pero ¿por qué esas horas? Sí, yo no lo sabía y al final Fernando, que es uno pero 21:27. 21:27 ponemos en el cartel porque es un número que le da suerte a él. Pues tenía un local que se llamaba El 7, que le fue muy bien, y ahora en la Galiciana le está yendo muy bien. 21, y todo lo que sean números,
termina en 7. Así que empezamos, en realidad empezamos 10 menos cuarto, ¿vale? Y hasta las 11 estamos ahí. Y ya digo, es de agradecer que la firma La Galiciana pues apueste por la música en directo, no para ganar más adeptos, sino para tener como un aliciente para su clientela, una banda sonora distinta, ¿no? Exactamente. Qué bueno. Exactamente. ¿Qué más proyectos? Michael Jackson, Cuchara, la banda de Nas, bueno, ¿cómo es? La banda de blues. De Blues Santiago. Blues Santiago. Blues Santiago, Viñola Arévalo, que tenemos con el guitarrista que me acompaña en Cucharada, pues tenemos un dúo, bueno, la banda de Nash. Voy a presentar otra cosa muy interesante que se llama Silent Field, también, que lo estrenamos en el Concello de Brión el 14 de marzo. Vale, en un mesecito. Silence Hill. Silent Field. Field. Vale. Es como el silencio del feeling, ¿no? O sea, es algo que no admite ruido, ¿no? Música para escuchar. De hecho, tenemos una fórmula que no podemos hacerla el 14, pero que sí la haremos adelante, porque el nombre sale de una firma que se llama System Silent, ¿vale? Que es todo, hacer conciertos mediante auriculares. O sea, con un sistema de que la gente toda está en el auditorio con auriculares. Con auriculares y ahí te llega el sonido. Y ahí te llega todo. ¿Esto se va a hacer en Brión? ¿Esto es lo que se va a hacer en Brión? Eso lo haremos más adelante, pero lo estamos proyectando. En Brión lo haremos de la fórmula normal, original, con equipo, exacto, aparte está ¿Y muy dónde bien. queréis probar esa? ¿En Santiago? ¿O no hay una ubicación aún real? No, tenemos visto de hacerlo o en el Concello de Ames o en Brión, y en Santiago esperamos que también, ¿sabes? Pero bueno, es un poco costoso, pero la idea partió en Madrid ya hay discotecas que entras y estás con tus auriculares, claro, bailando, respetas el entorno, el vecino, el demás. Hay muchos conciertos en plan rave, también, ahora que sí, conciertos multitudinarios. Tú entras en System Silent o Silent System, es una empresa italiana, y tú ves la de conciertos que hacen ahí, bueno, de todo, ¿no? Y está muy bien, está muy bien, porque la gente de pronto se hace también, ¿sabes cómo? En sitios donde no se admite la música en acústico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, en parques, de pronto hay un pianista tocando y la gente por el parque paseando o viendo un museo o lo que sea. Está muy bien. Está muy bien, y bueno, me interesó esa historia y bueno, ahí estamos. Este es Carlos Arévalo, o sea, se retrotrae a Cucharada de unos 70, lo trae el presente, pero ya estamos hablando de cascos, de música y de presente y de futuro. No hay que quedarse, eso hace juventud. Total. Oye, ¿con cuál nos vamos de Cucharado? ¿Qué te apetece escuchar, tío? Pues ya para despedirnos. Pues mira, algo que elegir flamenquito, desconcierto flamenco. Vale. ¿Nos vamos con esta? Nos vamos con esa, que será con la que empecemos el concierto en Santiago. ¿Arrancáis con esta, sí? Arrancamos con esta. El 12 en Ferrol y el 14 en Santiago de Compostela, aquí en nuestra capital, en la Sala Moon. No muy lejos de aquí, en la Sala Moon, 9:30 aproximadamente. Exactamente. Para irse adentrando, entradas en taquilla. Sí, entradas en taquilla y en el Rock Café. Ahora mismo puedes ir a comprarlas en el Rock Café. Al ladito de la Sala Moon, Rock pegadito. Café. Cucharada. Carlos, gracias por venir. Gracias a ti. Y la próxima siempre, con Cambalache bajo el brazo y la presentamos y la escucharemos. Cambalache. Cucharada, escuchen.